Marco Polo, fundador de la Iglesia Evangélica Bautista, Comunidad Proyecto de Vida, en la ciudad de Buenos Aires, la cual lleva adelante más de 60 programas y proyectos sociales en la promoción de derechos y desarrollo comunitario. Es licenciado en Trabajo Social y técnico en Psicología Social, máster en Teología del South African Theological Seminary y doctor en Ministerio y Desarrollo Comunitario por la Doxa International University. Es presidente del área de acción comunitaria de la Convención eh, Evangélica Bautista Argentina y profesor titular del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. También participa con nosotros César Moya. César es PhD en Teología por la Universidad Libre de Ámsterdam, en Países Bajos. Es magíster en Teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, especialista en resolución de conflictos por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene un profesorado en teología por el Seminario Bíblico Menonita de Colombia. Sirvió con la red menonita de misión por varios años en América Latina. Ha sido docente en varias universidades e institutos teológicos en América Latina y los Estados Unidos. Bueno, Mariel de Luca tiene una licenciatura en antropología del Bethel College, una maestría en bibliotecología de la Universidad de Minnesota y un doctorado en educación del Bethel University. Mariel es consultora de educación teológica para Latinoamérica y el Caribe del Research Leadership International. Es miembro del Comité Consultor de Bíblica Virtual. Es directora de biblioteca del Pacific Theological Seminary en San Diego, California. Es miembro del grupo de culto de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Belgrano, en Buenos Aires. Y facilitadora de talleres sobre educación con GATE, Global Associates for Transformational Education. Tomás McKay, tiene una licenciatura del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Es doctor en teología por el Southern Baptist Seminary de Dallas, Texas. Tomás, esto lo estoy haciendo de memoria porque la verdad que no logré. Vos después me corregís. Sé que hay otras cosas ahí que mencionar. Fue profesor de teología sistemática y de consejería pastoral en el Seminario Internacional Teológico Bautista, de ahí que le decimos todos profesor, pues, profesor mío, de César, de Marco Polo, de varios de nosotros aquí, por quienes entramos también como decíamos en otras ocasiones, a la FTL, porque era uno de los promotores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana aquí en Argentina. Fue miembro del comité directivo de la Fundación Kairos, también una persona muy involucrada en todo esto que nosotros conocemos como producción teológica y reflexión de la fraternidad. Actualmente es presidente de la Alianza Mundial Bautista. Así que bueno, a los cuatro les doy la bienvenida. Gracias por participar de este espacio que es su casa, la Fraternidad Teológica. Vamos a empezar la dinámica del conversatorio y es en torno a este tema. La idea es que podamos charlar, o bueno, yo realmente no voy a charlar, yo solamente por ahí dispararé alguna que otra preguntita si es necesario, pero la charla la vamos a tener entre Marco Polo, César Moya, Mariel de Luca y Tomás McKay. Y lo que vamos a tener es que Mariel va a disparar con una breve reflexión de 8 a 10 minutos y, y comenzamos a tener conversaciones en torno a eso y ampliamos el tema de acuerdo a lo que ustedes quieran compartir también, si les parece bien. Yo voy a ser de moderador e iré facilitando algún comentario o pregunta. Los que quieran, todos los presentes pueden hacerlo también a través del chat. ¿eh? Y pueden con ello, conforme van escuchando o van viendo, oyendo sí, las participaciones, pueden tratar o traer temas. Acordémonos que el tema es replanteamientos teológicos y misionológicos vistos desde la praxis de líderes de iglesias, ¿no? Como se ve desde este lugar, desde esa perspectiva, estos planteamientos que estamos haciendo a lo largo del día. Bueno, Mariel, te cedemos la palabra.
Gracias. Bueno, soy Mariel de Luca, casada con Esteban Bot, que algunos lo conocen, de Argentina. Mi praxis concreta en la iglesia la he ido desarrollando, creo principalmente por mi amor a la educación, a la función y misión educadora de la Iglesia y también a estas instituciones teológicas que están o deberían estar al servicio de las iglesias. No soy pastora, sino una persona laica comprometida con la Iglesia y preocupada especialmente en los últimos años por los modelos de liderazgo eclesial que sigo observando en nuestro continente. Y creo que más que replanteamientos, voy a dar unos reforzamientos de algunos conceptos que nos pueden ayudar a aquellos que de alguna manera estamos en espacios de liderazgo a seguir pensando en la misión integral que se define como la tarea de llevar toda la vida bajo el señorío de Jesucristo. O sea, afirma que no existe una dicotomía bíblica entre la responsabilidad evangelística y la social de llevar la paz de Cristo a los pobres y los oprimidos. Hay un pequeño librito publicado por Comunidad y Cambio que dice que el liderazgo es una preocupación en nuestra sociedad. Se habla del líder individual como un ejemplo a seguir, un caidillo, alguien a quien imitar. Y me parece que como líderes en comunidades cristianas, creo que también estamos en esta búsqueda del bien común, ese shalom que tanto deseamos. Pero a mí Pablo Freire me enseñó que no voy a dar respuestas, que sigo buscando respuestas, sino que me ayuda a mí tener muchas más preguntas que pueden ayudarme a mí en primer lugar a ampliar estas percepciones y visiones con respecto al tema de la visión integral y específicamente en mi caso me gustaría pensar un poquito en el rol que cumple el liderazgo en toda esta búsqueda de la visión integral. Eduardo Galeano menciona ciertas características en la ventana sobre un hombre de éxito que me parece que tristemente también nos pueden aplicar a nosotros cuando estamos en esta búsqueda. Y él dice que este hombre se la pasa calculando. Mira la luna y calcula la distancia, mira el árbol y calcula la leña, mira un cuadro y calcula el precio, mira el menú y calcula calorías, mira un hombre, calcula las ventajas y mira una mujer y calcula los riesgos. John Stott también estaba preocupado con respecto a los modelos de liderazgo y él dijo una cita chiquitita: nuestro modelo de liderazgo a menudo es moldeado más por la cultura que por Cristo. Y eso me lleva a los pasajes tanto en Mateo 20:26 como en de Marcos 10:43. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Entre ustedes no debe ser así. O sea que si nuestra vida es misión, ¿cómo la podemos cuidar, desarrollarla para servir en nuestras comunidades? ¿O cómo promover vida, espiritualidad viva, vital, llamados a ser vitales en nuestro servicio, pero no a un activismo, sino a vivir una relación personal con Cristo, que se va a ver en esto de considerar la vida como misión integral, de que fuimos creados para estar en relación, en intimidad con Dios y también entre nosotros. Y me parece que eh, no me ayudaría a pensar en lo que estamos tratando durante todo este día. Y, y como mi función entre esto de ser educadora y un poco de antropóloga, siempre estoy tan preocupada por los contextos, por el contexto. Y en estos ámbitos, y especialmente en los ámbitos evangélicos y cristianos de las últimas 20, 30 años, ha habido muchísima preocupación por esto de observar el contexto diverso del texto bíblico y sus géneros para descubrir la autoridad del texto, para practicar una hermenéutica no solo personal o en soledad, sino me animo a sugerir que lo que conviene es practicar una hermenéutica
más comunitaria. Pero ese contexto medio como que estamos más acostumbrados a realizarlo, esto de descubrir el contexto bíblico. Pero también me parece que nos puede ayudar a tratar de descubrir para poder realizar una misión integral adecuada para nuestro ámbito, es hacernos las preguntas con respecto a la sociedad, al contexto social en que nos desarrollamos. ¿Qué preguntas guían las acciones de las personas que se acercan, que viven en nuestra sociedad? ¿Qué símbolos están presentes que muestran lo que es importante para nuestra sociedad? ¿Qué valores rigen las creencias y que están presentes en los relatos que escuchamos, en las quejas que escuchamos, en las historias nacionales? Pero me parece también que es importantísimo que como líderes en este contexto, que estamos en la búsqueda del contexto, que hagamos el contexto personal y también el comunitario. En las iglesias a las que nos acercamos y en las que estamos, ¿de qué temas se hablan? ¿Dónde trabajan nuestras personas? ¿Qué les preocupa? ¿Con quiénes hablan? ¿Hay grupos aislados? ¿Hay grupos que se acercarían a la iglesia? Si la iglesia se fuera del barrio, ¿a quién le importaría? Creo que también es importante que nos leamos a nosotros mismos, que entendamos nuestros contextos, que comprendamos, que nos aprendamos a autoobservarnos, a autorreflexionarnos para identificar estas áreas específicas de conducta y cultura personal y cultura institucional que hacen disonancia con las imágenes y metáforas de este liderazgo bíblico al que estamos tratando de llegar. ¿Es nuestro comportamiento, es mi comportamiento coherente con las creencias? Me tengo que animar a hacer preguntas, a cuestionarme, a ser transparente, a poder darme a conocer como somos realmente. A mí me encanta, y algunos de ustedes saben, practicar la lección divina, porque yo creo que esta es una metodología que nos puede ayudar a tener una vida más íntima con Dios y que nuestros estudiantes, los miembros de nuestras congregaciones, las personas que se acercan a los movimientos, a los proyectos sociales en los cuales podemos estar involucrados, también necesitan ver esta intimidad con Dios y ellos necesitan vivir esta intimidad con Dios y necesitan modelos de personas que estén practicando esta intimidad con Dios. Porque me parece que muchas veces hacemos una lectura medio utilitaria de la Biblia a causa de esta vorágine ministerial en la que estamos. Y para terminar, me gustaría sugerir que también nos tenemos que animar a buscar otros modelos de liderazgo, no siempre a los que estamos acostumbrados. Y hace 2 o 3 años más o menos estuvimos trabajando con otra mujer pensando en Lidia, en el libro de los Hechos. Me parece que ella estaría muy cómoda si nosotros empezáramos a utilizar la vida de ella como un modelo de liderazgo. Y no solo la vida, sino también estos elementos, y ustedes saben que sí, muestro cosas cuando estoy haciendo esto. Y ella me parece que tendría el pan y el vino como modelo, como estos símbolos que eran importantes en la vida de ella. ¿Por qué? Porque el pan y el vino le recuerdan que debe ser hospitalaria. También pienso que debe haber tenido agua, porque esta agua le ayuda a tener los ojos limpios, las manos limpias, a poder estar despierta, a tirarse agüita para saber lo que está ocurriendo en el mundo a su alrededor. Y también me parece que Lidia puede tener aceite para sanar las heridas de los compañeros, sanar la herida de aquellos que se acercan a nuestras comunidades. Este es modelo de un líder, de una mujer que se anima
se convierte y se anima, se une a este proyecto de vida comunitaria que incluye a judíos, a gentiles, a hombres, a mujeres, a niños, a esclavas, a carceleros, a prisioneros, a romanos. Y quizás acercando lentamente a este grupo. Su casa se convierte en este lugar santo, una reunión de cristianos, un lugar sagrado. Y quizás podemos decir que fue la primera comunidad cristiana en Macedonia. Ayuda económicamente, recibe visitas, se arriesga. Ella sí que vive la misión integral. Entonces, animémonos nosotros también, animémonos mutuamente para poder vivir la misión y que la misión esté en nuestra vida. Gracias. Gracias, Mariel. Me gustaría escuchar comentarios, entonces si empezamos así charlando, César, Tomás o... Sí, bueno, no sé si me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Ok, bueno, primero pues gracias por la invitación a participar de este conversatorio. Lo hago desde mi contexto eh, como latinoamericano, que he tenido experiencias tanto de nivel educador teológico y también como pastor, y también trabajando como obrero fraternal de la Red Menonita de Misión por bastantes años en América Latina. Lógicamente, desde un trasfondo anabautista, comparto también mis pensamientos. Con respecto a lo que Mariel, perdón, estaba compartiendo, me llama mucho la atención que tiene relación con uno de mis aportes en este conversatorio en cuanto a que eh, la iglesia debe estar contextualizada para realizar la tarea misional. Em, yo estoy usando el término misional como una alternativa al término misionera, porque me parece que ese término pues tiene una connotación negativa para nosotros en América Latina por toda la historia de invasión y de maltrato que recibimos. Pero la iglesia no es iglesia sin tarea misional. Y para llevar a cabo esa tarea misional, la iglesia debe tener, o la teología misional debe contextualizarse en estos tiempos de post-cristiandad, ¿sí? Es decir, la iglesia debe ver su contexto, que es un contexto de una cultura dominante de violencia, de injusticias, em, que desde mi perspectiva difícilmente este contexto defiende y promueve la vida. Es una cultura dominante que divide pueblos, que hace guerras, que invade, y es en ese campo donde la iglesia debe de llevar a cabo su tarea misional. Por lo tanto, la teología misional no asume, considero yo, que una nación es de por sí cristiana o que la mayoría de sus habitantes son cristianos, sino más bien que ser misional es una invitación a proclamar y ser señal viva del evangelio de paz y reconciliación de Jesús, que hay que proclamar la vida, muerte y resurrección de Jesús, la historia de Jesús como una normativa de vida cristiana. Y también me llama la atención lo que Mariel comparte acerca de que toda nuestra vida debe ser una vida de misión integral. Y yo estaba pensando justamente en otro aspecto que iba a compartir sobre la interpretación que le hemos dado a lo que hemos llamado tradicionalmente la Gran Comisión, basado en el texto de Mateo 28, 18 al 20, que se ha interpretado siempre como un imperativo para la obra misional. Hemos dicho que es ir y hacer discípulos, pero cuando se estudia el griego se sabe que realmente la traducción no debería decir ir, sino más bien yendo, ¿no?
y todos sabemos que este está en un tiempo que significa urgencia. Entonces, esa raíz de ese verbo yendo o ir está esa raíz está en otras palabras como ir, viajar, caminar, es decir, significa movimiento y lo encontramos varias veces en los relatos bíblicos sobre los viajes de Pablo, pero también en los movimientos mismos de Jesús. Pero algo que se destaca es que esos viajes o movimientos casi siempre, y desde mi lectura que hago del texto bíblico, están siempre relacionados esos movimientos con el camino de la cruz. Es decir, no hay misionología, no hay tarea misional sin estar en el camino de la cruz. Entonces, lo mejor desde, por lo menos mi perspectiva, sería que, y por supuesto amerita más investigación, es que uno podría interpretar o traducir el texto mientras se va o mientras se vive, mientras se va por el camino de la cruz, ¿no? Porque eso es lo natural, eso es lo que vivieron los discípulos, lo que el mismo Jesús vivió yendo de un lugar a otro. Por lo tanto, nuestra tarea misional, y esto para los que hemos servido a través de, y seguimos sirviendo, y otros que sirven y que están conectados acá también, a través de una agencia misionera, la tarea misional no termina con la asignación o con la culminación de la asignación de una junta de misión. Bueno, por el momento eso, seguramente aparecerán otros aspectos cuando comparta Tomás para seguir conversando. Hello. Sí, sí, estamos charlando, Tomás, así que entre nomás. Bueno, qué privilegio y qué lindo es compartir con gente que comparte con tanta inteligencia lo que va viviendo. Mira, cuando comencé esta nueva etapa de mi vida, dije que era un proceso de aprendizaje, mirar tantos lugares del mundo, lo cual puedo hacer ahora, me permite visualizar la tarea misional desde muchos ángulos. Sugiero pensar tres o cuatro aspectos, los menciono nada más, habría que analizarlos en más profundidad. Creo que un primer aspecto que nos debemos es la misión de esforzarnos por la madurez. Se me ocurre pensar que los cristianos contemporáneos corremos el riesgo de acostumbrarnos a vivir sin santidad, creyendo que es posible ser un discípulo de Cristo sin ella. Por supuesto, la santidad ha sido estereotipada, a veces confundiendo su verdadero significado bíblico, pero cuando los cristianos nos acostumbramos a vivir sin santidad, aparece pérdida de credibilidad en la fe cristiana, aparición de la corrupción moral, aparición de pérdida de valores y testimonio cristiano, el secularismo extremo, no la secularización adecuada, pero el secularismo extremo va tomando lugar, se genera una falta de cohesión dentro de la sociedad, se conduce a la polarización y a la parálisis en la toma de decisiones, y bueno, no es bueno para la sociedad. Y me parece que los cristianos tenemos que recordarnos esto. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto me parece que es la pérdida del discipulado. Las iglesias a veces estamos más interesadas en tener miembros que tener discípulos. Y así se registra mucho el número de cantidad de miembros, pero no de cantidad de verdaderos discípulos. El discípulo es aquel que procura vivir a diario en cualquier orden de la vida, así como Jesucristo viviría si estuviera en su lugar. Y el discipulado quizás pueda ser mejor definido como entrenamiento, es decir, aprender a vivir la vida en todos los órdenes de la vida, sabiendo que Dios nos llama no a ser pastores o misioneros o pastoras y misioneras solamente, sino a hacer lo que Él está haciendo, lo que Dios está haciendo, solo que ahora a través de nosotros. Esta pérdida del discipulado intenso en las iglesias conduce a una superficialidad,
a una inconsistencia en el contenido, lleva a un individualismo extremo, a la pura satisfacción de las necesidades personales, inclusive obliga a las iglesias a responder más a los intereses religiosos que a las verdaderas intencionalidades del Evangelio. Las iglesias se ocupan bien de satisfacer lo que la sociedad y la cultura está demandando, que es un interés personal, con un cierto egocentrismo espiritual, promoviendo un relativismo religioso y perdiendo la conexión con los problemas sociales, me parece a mí, ¿no? Eh, una tercera cosa que haría es trabajar mejor el concepto de identidad personal o particular con sentido de unidad. Creo que hoy hay un énfasis muy marcado en que cada uno defienda lo suyo y se ocupe de mantener los intereses sectoriales con muchísima fuerza, pero me parece que hay un escaso interés en procurar la unidad. Entonces creo que hay que enfatizar pluralidad con unidad o unidad con pluralidad. El énfasis en la pluralidad sin la unidad es una demostración de muchos egos juntos, donde cada uno viene con su bandera y dice, aquí estoy yo, a mí me incluyen, pero a lo mejor no le importa el sentido colectivo o plural de cuerpo. Pero el énfasis de cuerpo sin pluralidad lleva a que a veces consideremos unidad solamente la unidad con los que piensan como nosotros y no con un sentido de pluralidad. Es fácil anunciar la pluralidad, pero muy difícil vivir la unidad, sobre todo la unidad de las diversidades bien entendidas, ¿verdad? Me parece que eso es un tema que quiero mencionar. Un cuarto tema me parece que es la misión de vivir plenamente abrazando la buena tensión. La palabra teológica es tensión, no un poco de esto y un poco de esto y un poco de esto, que al final es en ninguna cosa una identidad, sino tensión, el 100% de este aspecto con este otro. Por ejemplo, la tensión entre cambios y continuidad. Ambas cosas son necesarias. Si no hay cambios, no es posible vivir la iglesia contemporánea. Pero todo cambio sin ninguna continuidad no es la iglesia. La iglesia es una a través de los siglos, pero esa una iglesia es también la iglesia que se va adaptando. O, por ejemplo, la tensión de la iglesia virtual con una iglesia encarnada en la realidad y en la comunidad donde vive. No solo virtual, no solo sin virtualidad, sino el 100% de la mejor cosa de ambas cosas, como otras virtudes que se van teniendo. O, por ejemplo, la tensión entre fuerza y ternura, o la tensión entre lo global y lo local, o la tensión entre la trascendencia y la inmanencia, o la tensión entre verdad y amor. Esa búsqueda de comunidades que sepan pensar en tensión me parece que es necesaria. Menciono una última misión que me parece que es la misión de vivir un modo generativo, así lo menciona un autor contemporáneo, sin fobia al futuro, es decir, aprender a vivir con esperanza. La fobia al futuro, dice García Bernés, es miedo a la incapacidad de pensar en futuros mejores que el presente que tenemos. Vivir en un modo generativo es aspirar a traer belleza, a traer significado y esperanza donde no hay. Sé que vivimos en un mundo desgarrador, pero Martin Luther King decía, cuando has perdido la esperanza, has perdido un motor vital que te lleva a atravesar las dificultades con un sentido positivo. Se me ocurre que aprender a pensar en esperanza en medio de los dolores es una virtud bíblica importantísima que hay que aprender a vivirla. Yo mencionaría otras cosas, pero por falta de tiempo no las digo acá, excepto que esas una. Me parece que hay que aprender a vivir intergeneracionalmente. Creo que hay un descuido enorme de parte de las iglesias
por los niños y las niñas y por los jóvenes. Pero también hay un descuido en ocuparnos de la gente mayor y del trabajo conjunto. Me parece bueno que aprendamos a pensar intergeneracionalmente, porque un mayor como yo se enriquece con un niño, con una niña o con un joven, pero creo que un joven se puede enriquecer conmigo también. Y esa dinámica de trabajo conjunto se me ocurre que es una temática que tenemos que explorar. Bueno, corto. Sí. Dale, Bueno, Marco. agradezco la invitación nuevamente y agradezco por poder escuchar a cada uno de los que han expuesto, ¿no? Para entrar en contexto, ya que hablábamos de contexto cultural, nosotros venimos trabajando hace más de 35 años en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, con población migrante. En su gran mayoría ese ha sido nuestro trabajo. Y recién cuando estaba hablando Mariel en cuanto al tema del liderazgo, Pablo decía que 3 veces le rogó al Señor que le quitara ese sufrimiento, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, bueno, hemos abierto varias congregaciones en zonas con mucha necesidad, y siempre hemos orado pidiéndole a Dios que nos permitiera trabajar a tiempo completo, desarrollar un ministerio como habitualmente tenemos en nuestras iglesias, donde el pastor de alguna manera maneja la orquesta, es el manager que guía al equipo. Pero bueno, Dios nos ha limitado, ya que hablamos de contexto también social, político, económicamente, digamos, y hemos tenido que aprender a compartir el liderazgo, a trabajar en equipo, a poder ver la multiforme gracia de Dios en todas las personas con las que hemos trabajado. Y cuando hablo de todas las personas con las que hemos trabajado, hablo de las personas que se han ido convirtiendo e integrándose a la iglesia, pero también de las personas que están fuera de nuestra comunidad eclesial y que pertenecen a la comunidad en la cual la iglesia está inserta. Y en ese sentido, recién compartía Juan José que desarrollamos más de 60 proyectos y programas comunitarios, y eso ha sido posible porque Dios nos ha limitado y nos ha ayudado a aprender a trabajar en equipo, a delegar responsabilidades, a valorar la riqueza, la multiforme gracia de Dios en las personas con las cuales hemos trabajado dentro y fuera de la comunidad. Hoy en día, dentro de la propia congregación, en realidad tenemos 3 congregaciones en diferentes lugares. El 90% de la membresía está activa en algún ministerio de alcance comunitario, y también en muchos de los ministerios que llevamos adelante, como ministerios de deportes, como ministerios que tienen que ver con áreas de desarrollo comunitario. Tenemos personas que son de la comunidad que están colaborando generosamente, invirtiendo sus dones, capacidades dentro del trabajo que la iglesia está desarrollando junto con la comunidad. Para nosotros ha sido vital el hecho de poder tener un liderazgo participativo y un ministerio o un desarrollo eclesial participativo, valorando a cada una de las personas con las cuales nos vamos vinculando. Nosotros tenemos un concepto, creo que es un concepto bíblico, porque bueno, vamos aprendiendo a hacer iglesia comunitaria en la medida que vamos desarrollando trabajo. Pero bueno, Jesús decía, luego de enseñar acerca del reino en Mateo 13:53, que todo escriba adopto en el reino de Dios es semejante a un hombre
de familia, que sabe sacar de lo que tiene guardado tesoros nuevos y tesoros viejos. Bueno, en ese pasaje y en el contexto de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, lo que hemos desarrollado es una teología de cómo Dios prepara a aquellas personas que Él desea usar en la escuela de la vida y en la escuela del Evangelio. Lo vemos en Moisés, lo vemos en David, lo vemos en Pablo, de cómo cuando Dios le llama, ya había habido de parte de Dios un trabajo previo en el cual en la escuela de la vida le había enseñado muchas de las cosas que después iba a utilizar en el llamado de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando las personas se acercan a la iglesia o cuando empezamos a entablar una relación con ellas, vamos viendo un poco cómo Dios le fue formando. Es decir, la cultura, el ámbito en el cual nació, las experiencias de la vida, los aprendizajes que ha tenido a lo largo de la vida, las pasiones, aquello que mueve su corazón a activar socialmente. Y le animamos y le ayudamos a que pueda reconocer en eso la mano de Dios trabajando en su vida en la perspectiva de lo que Él va a hacer en el presente y en el futuro. En ese sentido, muchos de los ministerios que hoy tenemos han sido el fruto de esa reflexión social, psicológica, teológica, de cómo Dios le ha seguido preparando, y muchos de los ministerios que hoy tenemos el fruto de esa activación, de esa riqueza, de ese tesoro antiguo o ese tesoro viejo, que la pone en perspectiva de lo que Dios va a hacer en el presente y en el futuro. Para nosotros también ha sido de mucho valor el hecho de tener dentro de la propia congregación capacitación teológica y social para potenciar esto que hemos compartido recién relacionado con lo que Dios quiere hacer con cada persona y con la iglesia en el lugar donde está anclada. Y en ese sentido, tenemos todo un programa de enseñanza integral que abarca la perspectiva, digamos, espiritual y relacional con Dios, con lo que tiene que ver con el prójimo. También herramientas en las problemáticas que tenemos y atraviesan a nuestra comunidad, en el cual tratamos de que la iglesia local pueda facilitar el aprendizaje y la capacitación de los propios miembros. Cabe destacar que dentro del ámbito donde nosotros trabajamos, muchas de las personas adultas que vienen a nuestra congregación son analfabetas o semianalfabetas, y desde allí comenzamos todo un trabajo en el cual le animamos a poder crecer. Muchos de los que cuando comenzaron con nosotros no tenían la escuela primaria hoy están en la universidad y otros han ya graduado de manera profesional. Muchos de los niños que cuando comenzamos hace 35 años eran bebés o niños que venían a la iglesia con una familia vulnerable y en una situación verdaderamente de mucha escasez económica, hoy son profesionales y son líderes y muchos son también pastores. Así que eso ha sido también muy bueno para nosotros. Y último punto, Juan, quería compartir la importancia de trabajar y articular con los organismos que están dentro de la comunidad donde estamos trabajando. Hace solamente 2 años comenzamos un trabajo nuevo en Bajo Flores, en el barrio más peligroso de la ciudad de Buenos Aires, un barrio que está, digamos, tomado por el narcotráfico. Allí comenzamos sin saber cómo hacer y cómo comenzar. Simplemente comenzamos con los niños, haciendo un trabajo de hora feliz, y desde allí nos comenzamos a contactar con todas las organizaciones que trabajan por el bien común. Hoy en día estamos trabajando en 4 o 5 comedores comunitarios, llevando adelante un trabajo realmente hermoso, articulado. Y bueno,
desde esa perspectiva entendemos que hay mucha gente de buena voluntad, muchos buenos samaritanos que están trabajando en el barrio y desde allí hacemos un trabajo de misión integral. Gracias. Gracias. Bueno, de lo no sé si César me había dicho recién hace ratito que Sí, tenía algo para sí, compartir. Dale. me parece muy interesante, amigos, amigas, que tanto Marco Polo como Tomás han mencionado uno o dos aspectos que están relacionados con con otro aspecto que yo tenía para compartir. Tomás hablaba de que había una pérdida del discipulado y por otro lado también hablaba de la pluralidad de una identidad personal con sentido de unidad, pero también una pluralidad. Decía él que sin unidad era la pregunta. Y también lo que compartía Marco Polo acerca de el trabajo con otros organismos dentro de la comunidad donde ellos están ministrando. Y para mí eso está muy relacionado con un aspecto que en mi experiencia misional, eclesial, hemos tenido. Y eso está relacionado con la construcción de partnerships o de cooperantes, de consociedades. Hoy en día el trabajo o la obra misional no se debe realizar solo como, como si estuviéramos en un gran mar sin ayuda. Yo creo que hay muchas organizaciones, instituciones interesadas en apoyar la labor misional. Pero también estaba pensando que nosotros debemos agregar un elemento más a lo que es el discipulado. Cuando hablaba Tomás acerca de la pérdida del discipulado, de un entrenamiento para vivir la vida, me imagino vivir la vida también siguiendo a Jesús. Yo pienso que hay un elemento que a nosotros nos puede parecer un poco chocante y es el elemento relacionado con el diálogo intercultural, ¿sí? Y ese diálogo intercultural incluye lo religioso, ¿sí? Nosotros debemos reconocer que nosotros no solo damos a otros de lo que tenemos, sino que también recibimos de ellos su sabiduría. Y eso trae consigo una transformación del pensamiento y por lo tanto de un estilo de vida, así como lo plantea Romanos 12:1. Y ese diálogo lleva a reconocer que todo lo creado por Dios es bueno, como lo plantea Génesis 1, y la creación es diversa. Lleva a reconocer que en esa diversidad Dios es un Dios de vida, de diversidad, de pluralidad que se mueve en todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las religiones, con sus particularidades. Entonces, en ese sentido, yo veo que tenemos unos puntos de acuerdo con Tangaraj, este famoso teólogo, creo que teólogo cristiano indio, si no estoy mal, en cuanto a que los seguidores de la fe cristiana debemos interactuar con otras religiones y con sus seguidores. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero mi experiencia ha sido en ese sentido también. Y la humanidad y el resto de la creación fue creada en pluralidad y diversidad, pero no como un error de Dios, como muchos lo piensan, sino como parte de su plan. Por eso yo creo que los cristianos y cristianas somos llamados, por un lado, a testificar el amor de Dios en el mundo por medio del seguimiento de Cristo, pero por otro lado a reconocer que la presencia de la luz de Cristo también está en quienes profesan otras confesiones de fe diferentes a la cristiana. Es decir, tanto nosotros como aquellos de otras creencias albergamos saberes y prácticas, por supuesto, de vida que han sido forjados a lo largo de nuestra historia personal, familiar, comunitaria, eclesial, social, y por consiguiente nosotros debemos reconocer que tanto nosotros como ellos juntos necesitamos saber más, que nosotros sabemos, pero ellos también saben, que nosotros hacemos, pero ellos también hacen. Y como consecuencia, para que la tarea misional sea completa, se requiere la apertura mutua
para conocer esos saberes y esas perspectivas teológicas de cada cultura. De aquí que adquiere importancia esto de las consociedades o partnerships en la tarea misional. Yo no sé, aquí en el contexto donde yo estoy, esta iglesia es una iglesia que ha entrado en partnership con los musulmanes, que ha entrado en partnership con los judíos, ha entrado en partnership con los Bahá'í. Finalmente, este modelo misional es un modelo abierto al diálogo con el otro. Entonces, me parece que es un elemento que no podemos perder en la perspectiva para hablar de replanteamientos teológicos y misionológicos desde la perspectiva de la praxis de las iglesias. Si me permiten, yo quisiera hacer una pregunta al grupo, aprovechando que están tratando este tema. Tomás mencionó el tema de jóvenes, y es un tema que a mí me preocupa, que tiene que ver con las nuevas generaciones, los hijos o nietos, y es que se menciona, por ejemplo, que en el mundo evangélico las generaciones que siguen, las generaciones actuales involucradas en la iglesia, no están participando de la vida de la iglesia de los modos tradicionales, al menos. Y al punto que cuando se hacen estadísticas, se habla de una población cada vez más creciente que en cierto modo se considera evangélica o cristiana, en términos generales, pero que no tienen deseo de participar activamente, o por lo menos de las maneras tradicionales en la vida de una iglesia. Eh, lo que se ha planteado es que, bueno, buscar estrategias y formas de captar a los jóvenes para que sigan viniendo a la iglesia, o sea, como siguiendo con esa modalidad, ¿no? De esa concepción de céntrica. Me gustaría escuchar, ¿qué piensan ustedes al respecto con estos nuevos desafíos que hay acerca de la misionología y la eclesiología y el liderazgo, los que sirven, ¿no?, en el trabajo dentro de las iglesias con esta población cada vez más creciente? Bueno, empiezo un poquito. Creo que los jóvenes sí se acercan y se han acercado a iglesias donde ellos puedan ver esto, una vitalidad, una espiritualidad encarnada. Eh, y quizás sean espacios de oración, quizás sean espacios de lectura de la Biblia, quizás sean espacios, eh, pero sí se acercan, y esto, aunque sean grupos pequeños, pero animarnos a desarrollar otro tipo, no que vengan a la iglesia el domingo de 10 a 12 o que tengan que estar cantando o orando de una cierta manera. Bueno, animarnos a otros a expresar nuestra espiritualidad e invitarlos a ellos a esos aspectos. Juan José, sé que el tiempo es tirano, pero una referencia antes de dar la opinión. Yo celebro que haya gente tan linda en tu convocatoria aquí hoy. Eso me genera mucha esperanza. Ver gente que hace tanto tiempo que trabaja tan bien, como Mariel, por ejemplo, y su esposo. Eh, Recuerdo etapas tan lindas en Kairos, por ejemplo, que siguen, ¿no? O a Sydney, por ejemplo, es una alegría. Pero además ver a gente que todavía es joven, pero que ahora ya no es tan joven, como vos mismo, como César, Juan Carlos, que está aquí, el mismo Marco Polo, que es un titán tremendo todo lo que hace ahí, porque no sé qué lo detiene, va siempre para adelante. A mí me genera mucha esperanza, ¿viste? Ver generaciones que vienen y nos van superando me parece formidable. Así que celebro ver a esta gente tan linda. Pero yo creo que hay espacios que el mundo evangélico ha perdido dentro del mundo juvenil. No que no haya, pero me gustaría ver más. Por ejemplo, el espacio universitario. Yo creo que el pensamiento evangélico se ha retirado de espacios como la universidad, o por lo menos de la manera en que yo quisiera verlo. No quiero volver a estrategias antiguas, valoro lo que fue anteriormente, la peña universitaria, etcétera, pero no hablo de eso, hablo del presente. Y
como los grandes cambios que se están dando hoy tienen que ver fundamentalmente con la cultura, me parece que necesitamos entrenarnos para hablar con la cultura. Ahí están los jóvenes. E inclusive cuando digo jóvenes, digo adolescentes y jóvenes tempranos, ¿me entendés? 18, 20 años. En el mundo latinoamericano todavía los grupos juveniles, las viejas metodologías hacen llegar a los jóvenes hasta los 30 años. Pero hoy en el mundo contemporáneo, 30 años ya sos un veterano, ¿me entendés? Ya hay gente que gerencia empresas, que dirige, en fin, actividades. Entonces tenemos que pensar en ver cómo vamos a trabajar junto a, cómo vamos a aprender el código de, cómo vamos a estar al lado de casi adolescentes, cómo aprender de ellos y cómo a su vez también compartir con ellos nuestra experiencia. Ambas cosas son ricas. Me parece que eso requiere mucho más que pensar en la actividad eclesial dominical, como Mariel decía muy bien, sino las 24 horas de cada día, porque es donde estamos, donde vivimos. Y aprender a vivir nuestras familias, nuestra sexualidad, el dinero, la vida política, social, económica, cultural de cada uno. Entonces, ¿cómo repensar el Evangelio para eso? Creo que va a ser muy interesante para no captar a los jóvenes, sino estar junto a los jóvenes de una manera viva, para vivir con más integridad la vida. Creo que ahí tenemos que apuntar, ¿no? Más que a una estrategia es una mentalidad, me parece. Las estrategias después surgen, porque en cada lugar es distinto vivir en Buenos Aires, a vivir en Rosario, de donde soy oriundo, o a vivir en Calamuchita, o no sé, en otro país, etcétera. Eso va a venir luego de una cierta creencia en que el Evangelio es eficaz, en que la iglesia es el instrumento y en eso que yo llamaba el vivir esperanzado, porque si no, cerramos la persiana y decimos se acabó, cada uno que viva como puede. Yo me resisto a eso, yo creo que el Evangelio es una propuesta viva que hay que eh, encarnar y que es una propuesta integral para la vida, su pensar, su sentir, su cuerpo, sus relaciones, el individuo, la sociedad, etcétera. Es decir, no Eh, quiero pensar con pesimismo, quiero pensar con una esperanza real, ¿no? Lógicamente. vuelvo un poco escuchando a Tomás, me acuerdo cuando era adolescente y debía ser un joven maduro ya, pero su simpatía, su sonrisa, su abrazo, su forma de expresarse nos acercaba al Evangelio y al Señor Jesús, ¿no? Porque creo que muchas veces lo cultural y todo lo que tiene que ver con lo litúrgico y con nuestras formas de organización que huele a naftalina, perdón, pero aleja a los jóvenes. Y muchas veces no tiene que ver con Jesús ni con el Evangelio, sino tiene que ver con nuestras formas, nuestras tradiciones, nuestros templos, nuestra forma de ser iglesia que está anclada en el pasado y no tiene mucho que ver con el presente. Y creo que lo cultural, esta conversación con lo cultural, con ver un poco qué hay a nuestro alrededor, de qué manera se Sí, maneja la gente que está afuera, ¿no? sí. Que no tiene que ver con lo bueno o lo malo, sino tiene que ver con liturgias y con formas que muchas veces espantan no solo a los jóvenes, sino también a familias de nuestra sociedad. Así que bueno, creo que es bueno que podamos profundizar un poco, conversar más y dejar también que los jóvenes en nuestras iglesias tomen la iniciativa de buscar ministerio, no ministerio, sino formas y metodologías, porque también tiene que ver con una estrategia, con una manera de ser y de organizarnos que capte el interés de los jóvenes. Nosotros acá en nuestra iglesia hemos tenido crisis tras crisis con el grupo de jóvenes, buscando líderes de jóvenes, buscando forma de
hasta que al final agarré a 4, 5, 6 de los jóvenes de nuestra iglesia y le dije, bueno, adolescentes, adolescentes. A ver, siéntense y traten de ver algo como para que sea pertinente para la generación de ustedes. Y ahí comenzó a funcionar un poco la cosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver esta forma y nuestra manera de ser iglesia y trabajar más con la cultura y tratando de ser más pertinente para los que están afuera y los que están cerca de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, César, Juan sí. Sí, Juan José, no, yo quería hacer un poquito de diálogo con respecto a lo de los jóvenes, que me parece a mí que la mayoría de los jóvenes que no están en las iglesias, considero yo, son cristianos sin iglesia. O sea, realmente no son como otros lo han llamado ateos, son cristianos sin iglesia. ¿Y por qué son cristianos sin iglesia? Bueno, yo he enseñado teología en diferentes contextos, tanto a nivel evangélico como católico, y me he dado cuenta, y anabautista, por supuesto, pero me he dado cuenta que los jóvenes cuestionan mucho el contenido o los contenidos de la teología que se les está enseñando, porque la teología que se les está enseñando o se viene acostumbrada a enseñarle a los jóvenes es una teología desde la perspectiva de ellos discriminatoria, es una teología excluyente. Y caso concreto, ellos mencionan lo que para muchos de nuestra edad es un problema, para ellos no. Hablar de parejas del mismo sexo, entre ellos no es problemático. Para gente de nuestra edad, sí. Para la iglesia en la que fuimos formados, sí. Pero para ellos es lo más sencillo. Tienen amigos, amigas, y por supuesto, muchos de ellos entran en ese tipo de relaciones afectivas. Entonces, a mí me parece que el gran cuestionamiento que tienen los jóvenes a la iglesia es en los contenidos de la iglesia. Em, Ellos se cuestionan por qué la iglesia discrimina a estas personas, por qué la iglesia excluye a estas personas, por qué la iglesia fomenta jerarquías de poder, por qué el pastor se vuelve el jefe en la iglesia, porque hay unas familias que gobiernan la iglesia y otras son sometidas a las otras familias. ¿Por qué los que dan más dinero a la iglesia son los que ocupan los cargos de liderazgo en la iglesia y por qué los que no dan no ocupan cargos? O sea, hay muchos cuestionamientos. Nosotros tenemos que revisar eso dentro de nuestra eclesiología. No podemos seguir siendo tan románticos y de pensar que la obra misional consiste en invitar a los jóvenes, disculpe, entre comillas, a aceptar a Cristo en sus corazones. Porque la pregunta que surge ahí es ¿qué Cristo es el que le estamos presentando a los jóvenes? ¿El Cristo imperialista, un Cristo dominante, un Cristo discriminador, un Cristo que camina a 10 centímetros del suelo? ¿Qué Cristo estamos presentando? A mí me parece que es lógicamente aquí no vamos a resolver, pero me parece que a eso debe apuntar una consulta teológica desde la fraternidad teológica o desde otro espacio acerca de cuál es el futuro que le espera a la iglesia con respecto a los que son jóvenes, porque ellos están cuestionando firmemente a la iglesia. No es que no quieran o no crean en un Dios de la vida, de la paz, de la justicia, pero cuestiona los contenidos y las prácticas eclesiales. Ahora, existe la posibilidad de que pensemos en nuevas eclesialidades. No hablo de eclesiología, sino de eclesialidades. O sea, de repensar, incluso, acá mi profesor de teología sistemática, perdóneme, de ir todavía un poco más allá de cómo se percibe esto de iglesia fuera de ciertos formatos que históricamente nos han acompañado el domingo en la mañana, el domingo en la noche, una reunión, y pensar la eclesialidad de los grupos, de otros tipos de grupos o de otro tipo de vínculos en la que está Dios y que
debiéramos saber acompañar también, o aprender, ¿no es cierto? Aprender también, porque es lo que me interesa mucho lo que han estado diciendo, ¿no? Hay terminologías, apartados, términos que usamos para definir a quien no está congregándose de una forma como tradicionalmente se ha hecho o se piensa, que son despectivos, y quizás algunos de ellos conciben que la única forma de ser fieles a Dios es no participar más en ese formato de iglesia. Ujú, ¿Cómo piensan esto? ¿Cómo lo ven? ujú. Es que, Juan José, yo insisto que más que en las formas es en los contenidos. O sea, yo creo que el problema no es que haya un culto ordenado o desordenado. Yo creo que la cuestión va más allá, es que se está promoviendo, que está viendo la gente en los contenidos. Bueno, también las formas, indudablemente. Por ejemplo, los púlpitos elevadísimos que tocan el cielo en comparación con que todos están sentados, que tenemos sillas cuadradas como si fuera una nave, una embarcación donde el capitán está al frente y todos los demás somos pasajeros. O sea, hay muchos elementos que tienen que ver con esto de la forma de ser iglesia, de los aspectos litúrgicos, de la manera de hacer la pastoral, la manera de trabajar el discipulado. O sea, ¿qué significa todo eso? Me parece que son replanteamientos que van más allá de pensar si hacemos el culto de una manera o de otra. Bien. Bueno, nos quedan 10 minutos y quería sacar el tema, si le parece bien, que trataron también o que salió el tema de los liderazgos, ¿no? Al principio, ¿cómo piensan que influyen los liderazgos sociales, ¿no? En el campo político y en otros espacios, qué sé yo, una maestra de escuela, o el mismo modelo que a veces tenemos dentro de la casa, que a veces se ve en términos de liderazgo, en los que son luego los modelos de liderazgo eclesial. No es como que me gustaría trabajar un poquito más, si pudieran compartir esto en las diferentes experiencias que tienen, ¿no? Bueno, pertenezco a una iglesia que no es jerárquica, es bastante horizontal, entonces a mí eso es a lo que estoy acostumbrada. Entonces cuando me enfrento a estas posturas tan, entre comillas, dictatoriales o con tan autoritarias, me asustan un poco, ¿no? Y por eso yo mencioné a Lidia y esta posibilidad de abrir espacios en nuestras casas, en nuestros hogares, y volver quizás un poquito a eso de retomar la casa culto, el lugar, no solamente si dos o tres están reunidos, ahí está el Señor, eh, pero realmente creerlo, ¿no? Que nuestras casas también son sagradas. Eh, Creo que es importante en todo lo que tiene que ver con la formación de aquellas personas que se van integrando a la iglesia, el poder enseñar y reflexionar sobre el tema del liderazgo y la posibilidad de poder complementarse y trabajar en equipo. Nosotros lo enseñamos desde la base, digamos, desde el ABC, como se llama, se dice a veces, las personas que comienzan a aprender el Evangelio desde su relación con Dios, su salvación. En ese mismo discipulado les enseñamos la importancia del cuerpo, la importancia del hermano,
el trabajar en equipo, que nadie trabaje solo, el liderazgo participativo, pero más que liderazgo enfatizamos el trabajo en equipo donde nos complementamos, y creo que en ninguna área de ministerio tenemos a un líder, sino tenemos un equipo de trabajo, ¿no? Dentro de la iglesia también somos 4 pastores y trabajamos en equipo, y eso creo que es importante, ¿no? Y en la visión, digamos, contextual y política en el mundo podemos también apreciar diferentes tipos de liderazgo, y uno eh, va a tomar justamente el liderazgo de Jesús, ¿no? Que era un liderazgo de servicio. Y bueno, creo que la política también, a veces los liderazgos nos ayudan a poder visualizar mejor la autocracia, la manipulación y todas aquellas cosas que a veces se filtran en la iglesia, o digo a veces, no, casi siempre. Pero bueno, está ahí el poder educar preventivamente, y que las personas aprendan a trabajar y a valorar la participación, ¿no? Quizás, Juan Carlos, una cosa que podemos enfatizar es el llegar a ser referentes del Evangelio a los demás. Me parece que es lo que Pablo enseña a Timoteo cuando ayuda a que nadie desprecie su juventud, pero que él sea un modelo. Utiliza Pablo ahí una palabra muy linda, que es algo así como la palabra tipos, que indicaría una especie de matriz sobre la cual los demás pueden referenciarse. Yo creo que lo que necesitamos es que cada uno de nosotros pueda ser un fiel reflejo de Cristo a los demás, y que el liderazgo no sea el que da un título, digamos, sino que da una cierta madurez, donde la gente ve que estamos logrando aquello que decimos creer. Si hablamos de humildad, es que llegamos a ser humildes. Si hablamos de amor, es que llegamos a ser personas amorosas. Si hablamos de perdón, es que llegamos a ser perdonadores. No que un acto puntual de perdón o un acto amoroso singular, sino que nuestro carácter, nuestra persona, encarna aquello que es Jesús. Entonces el liderazgo es más el que la gente da que el que tenemos con un título. De cualquier manera, creo que tampoco hay que tener miedo a los liderazgos, porque bíblicamente me parece que fueron usados y pueden ser serviciales. El líder que es un servidor es una persona útil, no hay que pensar que nos va a crear tanto miedo. El asunto son las deformaciones de ciertos liderazgos, no la figura del líder en sí mismo, porque el liderato es también una responsabilidad más, es un servicio. No hay que darle tanta pompa al liderazgo, es una vocación de servicio como puede ser cualquier otra, ¿no es cierto? Y puede ser útil a las comunidades grandes o pequeñas. Pero sí el hecho de que haya referentes. ¿Quiénes son los referentes en nuestras comunidades de Cristo? Cuando un niño quiere aprender a crecer, ¿en quién mira? Eh, ¿O a quién se refiere? ¿De dónde lo aprende? Es como en el mundo animal tan precioso, a veces como docentes, vos ves cómo las crías van viendo a sus mayores aprendiendo a hacer cada cosa casi viviendo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, como natural ese proceso, no es un proceso artificial, desde cómo comer hasta cómo volar o lo que fuera. Yo creo que eso a veces hay que enfatizar más en las comunidades.